El tema que les vamos a presentar es el de temperatura de Curie. El equipo consta de Gabriela Bautista Ruiz y de Pedro Barra González Reyes. En algunos materiales podemos observar cambios en sus momentos magnéticos, de tal manera que en presencia de un campo magnético externo, estos momentos magnéticos tienden a alinearse con este campo magnético. A los materiales en los que ocurre esto se les conoce como ferromagnetos o paramagnetos. La diferencia entre un ferromagneto y un paramagneto está en la capacidad de mantener las capacidades magnéticas dadas por el campo externo, es decir, conservar sus dominios alineados independientemente si el campo externo y si el campo magnético externo sigue presente o no. ¿Por qué los ferromagnetos? Porque su estructura se encuentra dividida por dominios magnéticos separados por paredes de Bloch. Estos dominios disminuyen en presencia de un campo magnético y disminuyen tanto que a veces es posible que lleguen a desaparecer. Así que son útiles para saber el momento en el cual los momentos magnéticos dentro de nuestro material empiezan a orientarse. La forma en la que se ve esto es con un microscopio o microscopía de Kerr, y es bastante útil porque literalmente se puede ver cómo estos dominios empiezan a ponerse, bueno, sí, se empiezan a alinear. Entonces, ¿qué son las paredes de Bloch? Las paredes de Bloch son regiones de transición. Las paredes de Bloch son regiones de transición entre dominios magnéticos, donde la magnetización cambia entre un dominio hacia el siguiente dominio. Estos cambios se presentan como rotaciones. Si lo viéramos como spins, veríamos que nuestros dominios magnéticos presentan orientación spin-up o spin-down, y estas orientaciones cambian, ¿no?, entre nuestros dominios magnéticos. Algunos ejemplos de materiales ferromagnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto, el gadolinio, terbio y el disprosio, entre otras mezclas de materiales como el europio y el oxígeno, el níquel y bromo, y así puede haber más. Algunos ejemplos de materiales paramagnéticos son el magnesio, el molibdeno, el litio, tántalo, y las aplicaciones que puede tener esta temperatura de Curie es en el almacenamiento magneto-óptico o control de temperatura de algunos dispositivos. Entonces, como objetivo es obtener la temperatura de Curie de dos materiales distintos. En este caso se hizo el uso de dos métodos distintos y comprobar la relación entre magnetización y temperatura. Cuando tengamos los resultados de cada uno de nuestros materiales, se compararía la temperatura obtenida con la temperatura de Curie de distintos materiales para saber qué material es el que tenemos, relacionarlo básicamente. Y al saber esto, podríamos obtener la magnetización de manera teórica utilizando cálculos. Metodología. En el primer experimento se utilizó un material ferromagnético, que fue el gadolinio, que se encontraba en presencia de un campo magnético dado por un imán de neodymio. El imán se encuentra de esta parte, en la parte izquierda de la imagen. El material se encuentra semifijo por la magnetización del imán hacia un clip que está en contacto con el cautín. Todo el sistema es llevado vacío antes de encender el cautín, y una vez que hay vacío, el cautín se enciende y se toma la temperatura del material utilizando un termopar y un multímetro. El termopar se encuentra cerca de la punta del cautín para saber más o menos la temperatura en la que se encuentra. La temperatura se tomaría en el momento en el que nuestra muestra de gadolinio se cae. En teoría no deberíamos saber qué material es, entonces deberíamos relacionar la temperatura obtenida con el multímetro para saber qué material es. El segundo experimento consta de dos agujas, una magnetizada que se encuentra colgando desde un imán y otra aguja que se encuentra fija desde un soporte. La aguja magnetizada sería atraída hacia la aguja que estaría fija como soporte, y ambas agujas serían calentadas, de tal manera que la aguja que se encuentra magnetizada, al perder la magnetización dada por el imán, se despegaría de la aguja que está fija, dándonos así una temperatura más o menos correcta o más o menos precisa realmente, en la que pues podríamos saber de qué material estamos tratando. El termopar sería colocado en la segunda aguja en la que se encuentra fija
para poder medir la temperatura. En este video se observa cómo cae la pieza de gadolinio oxidado en el primer método. Fue el valor que registraba el termopar en ese momento el que se consideró como la temperatura de Curie. A temperatura ambiente y sin generar vacío, la temperatura fue de 24 grados centígrados. Al generar un bajo vacío con la bomba mecánica, se alcanzó una temperatura promedio de 32 grados centígrados, mientras que para las agujas de acero se registró una temperatura promedio de 162 grados centígrados cuando éstas se despegaban. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero el acero es una aleación de hierro y diferentes concentraciones de carbono. El hierro es un material ferromagnético cuya temperatura de Curie es de 768 grados centígrados, pero la temperatura de Curie del acero es menor dependiendo de la concentración de carbono. Creemos que la temperatura en este caso fue mucho menor a la del hierro solo, porque la aguja es una aleación no solo de hierro y carbono, sino que muy probablemente contenga cromo o aluminio, aunque no sabemos en qué concentración esté cada uno. Por otro lado, tuvimos complicaciones para medir la temperatura de las agujas, porque colocar el termopar directamente en la punta de estas era complicado. No había forma de dejarlo fijo, por lo que en cuanto las agujas se separaban, se retiró el mechero y se colocó el termopar. Pero conforme iba marcando temperaturas mayores, las agujas empezaban a enfriar, así que se registró la temperatura mayor a la que se alcanzaba, y muy probablemente esta es la razón por la que se obtuvieron diferentes temperaturas. Además que cuando se sostenía el termopar era difícil mantenerlo en la punta de la aguja sin moverlo. También es importante mencionar que ligeras perturbaciones provocaban que las agujas se separaran y esto afectaba las mediciones. Otra complicación fue en el primer método. El cautín se tarda mucho en enfriar, más o menos como media hora, por lo que es difícil tomar muchas mediciones o hacer varias repeticiones. Y solamente dejamos que el cautín y el gadolinio se enfriaran a la temperatura necesaria para recuperar sus propiedades magnéticas y realizar otra repetición. Pero creemos que esto también pudo afectar las mediciones, haciendo que las temperaturas medidas variaran. Hay que recalcar que cuando se midió la temperatura de Curie del gadolinio y de las agujas, esta depende de la magnetización que da el imán, por lo que si se usa otro imán, la temperatura va a cambiar. Como trabajo futuro, proponemos que se mida el campo magnético de los imanes y que se utilicen diferentes de estos para obtener la temperatura de Curie de materiales que no necesariamente sean ferromagnéticos con base al campo o a la magnetización. Esta es la bibliografía que usamos y eso sería todo. Muchas gracias.